amigos oyentes de Radio Loyola, señores televidentes de Canal 12 de Televisión Universitaria. Cerramos hoy el ciclo de mesas redondas en el 34º aniversario de Radio Loyola con la participación esta noche del canal universitario. Y cerramos con un broche de oro, puesto que esta noche tendremos el tratamiento y el análisis de la deuda externa de nuestro país. La deuda externa se ha convertido poco menos que en una pesadilla para los países del tercer mundo, más aún cuando se han incrementado las tasas de interés que todavía agobian aún más a los países subdesarrollados. Este importante tema será debatido hoy y nos honramos en esta ocasión en contar con la presencia de invitados especiales de Loyola. Tenemos esta noche en el estudio de Canal 12 Televisión Universitaria al licenciado Flavio Machicado, ministro de Planeamiento y de Finanzas durante el régimen del general Torres. En dos oportunidades, ministro de Finanzas del gobierno constitucional del doctor Hernán Siles Suazo. Se ha desempeñado en varias ocasiones como funcionario internacional en organismos como la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo y la FAO. Ha sido además profesor universitario en la ciudad de La Paz y en Santiago de Chile. Ha sido asesor económico de la Central Obrera Boliviana y actualmente también es diputado nacional. Honra esta mesa redonda también don Filemón Escobar, dirigente de la Central Obrera Boliviana desde el año de 1979. Desde 1953, Filemón Escobar es trabajador de Interior Mina como perforista en siglo XX. Ha sido dirigente de la Federación de Mineros desde 1970. Como invitados locales tenemos la presencia del licenciado Ángel Ramos, gerente del Banco de Cochabamba, con cuyo auspicio se lleva a cabo esta mesa redonda, del doctor Franz Barrios, actualmente en funciones de presidente alterno de la Unidad Democrática y Popular en nuestro departamento, el licenciado Gastón Encinas, diputado por el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, y contamos con la presencia de dos colegas, don Mariano Rojas, corresponsal de presencia, y el doctor Gabriel Peláez. Antes de iniciar propiamente el debate y el análisis de la deuda externa, vamos a ir a una pausa en esta mesa redonda. Abrimos el diálogo, abrimos el debate sobre la deuda externa de Bolivia, planteando y poniendo en tela de discusión y de análisis un primer cuestionamiento que es básico y esencial. La deuda externa de Bolivia es proporcionalmente mayor que la de otros países latinoamericanos. ¿Por qué tenemos en Bolivia una deuda externa tan grande? Y la pregunta la formulamos principalmente a nuestros dos invitados, el licenciado Flavio Machicado y don Filemón Escobar. Adelante, licenciado. Bueno, yo creo que este es un tema que para que pueda tener una comprensión general podría resumirse de la siguiente manera. Casi todos los países de América Latina en los cuales la deuda externa ha empezado a constituir un factor de perturbación económica interna es cuando ésta ha llegado a ser aproximadamente 3 veces el valor de las exportaciones corrientes de cada año. Es el caso de Chile, es el caso del Brasil, de la Argentina, etcétera, etcétera. En consecuencia, podríamos pensar que en realidad el fenómeno de la deuda externa no es ni más ni menos en todos nuestros países. El indicador central, como ya lo he indicado, está en función del peso que tiene la deuda contratada y desembolsada en relación a las exportaciones que se verifican en estos países. En el caso de Bolivia, la situación es esa. De acuerdo a los datos que disponemos, al 31 de diciembre de 1983, nuestra deuda desembolsada, o sea, aquella que ya ha sido utilizada por el país,
representa aproximadamente un monto de más de 3.000 millones de dólares, 3.100 y pico millones de dólares, que en relación al valor de nuestras exportaciones, que llegó en un momento determinado a un promedio en los últimos años de 1.000 millones de dólares anuales, está dentro de esos cánones que he indicado. Obviamente el año 1982 y el año 1983 esta diferencia es mucho mayor, por cuanto el valor de nuestras exportaciones, por varias razones que han sido explicadas en el transcurso de este año, han disminuido de ese nivel de 1.000 millones de dólares. Las proyecciones para 1984 son aproximadamente de 950 millones de dólares, con mucha suerte. ¿Por qué se ha endeudado el país? En esto yo creo que tenemos que distinguir necesariamente etapas. No tanto para responder por qué se ha endeudado el país, sino para responder las cualidades que tuvo el endeudamiento externo. En términos generales, durante la década del 50, Bolivia efectivamente no se endeuda significativamente, por cuanto la mayor parte de los recursos que provienen del exterior son donaciones que no crean obligaciones, como es el caso de los créditos. Con esto estoy indicando que en la década del 50 las diferencias que se presentaban por el reducido valor de nuestras exportaciones frente a las necesidades de importaciones superiores han sido satisfechas a través de donaciones provenientes especialmente del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. En la década del 60, esto se sustituye por créditos de muy largo plazo, con muy baja tasa de interés, provenientes de organismos internacionales. En ambos casos, no solo porque el valor de las exportaciones es reducido, sino porque además el nivel de ahorro interno es muy bajo y en consecuencia las inversiones públicas, especialmente las públicas, como también las privadas, requirieron del componente del ahorro externo, sea en forma de donación, de inversión directa y o de financiamiento a través de créditos provenientes, como dije, en la década del 60, de organismos internacionales. Es el año 70, la década del 70, para ser más preciso, cuando Bolivia, por razones de un exceso de oferta monetaria por parte de los países industrializados, que no es el caso de discutir y de explicar en este momento, frente a la teoría de que el ahorro interno sigue siendo escaso y limitado, el gobierno entra en una política de fácil endeudamiento, por cuanto, a diferencia de lo que ocurría en la década del 60, en la que los organismos internacionales exigían a los gobiernos la preparación de proyectos, la demostración de rentabilidad y la capacidad de ejecución de los mismos, en la década del 70 esta excesiva oferta monetaria hace que los gobiernos, luego del año 71, al tener ese acceso fácil al financiamiento externo, lo toman para desarrollar teóricamente muchas obras, sin embargo, por lo que se conoce, de difícil comprobación, pero por lo que se conoce, la mayor parte de estos financiamientos fueron de libre disponibilidad, más o menos un 47% fue de libre disponibilidad y cerca de un 18% fue para represtar, para repagar aquello que se ha ejecutado con libre disponibilidad, por ello pongo en tela de juicio el uso de esos recursos, y el resto para inversiones que han sido mayormente controlables. En consecuencia, la otra característica de la década del 60 es no solo la libre disponibilidad en el uso de los recursos provenientes del exterior, bajo la teoría de que el ahorro interno es insuficiente, y lo es, sino que además es prestada a muy corto plazo. A diferencia de la década del 60, en que los préstamos eran de 10 a 40 años plazo, en esta oportunidad, en esta década, los préstamos son a 6 años plazo en promedio.
Y las tasas de interés, mientras en la década del 60 no subían del 4% al año, en la década del 70 estos préstamos de libre disponibilidad y de fácil acceso llegaron a ser de un promedio del orden del 12 al 16% anual. Bueno, invitamos también a nuestros invitados a hacer preguntas sobre lo que acaba de exponer el licenciado Flavio Machicado, pero preferiríamos sobre todo que se concreten a dar las respuestas puntuales a las preguntas que se vayan formulando. Yo no sé, el problema de la pregunta, don Flavio. Yo quiero exponer el punto de vista de la cosa sobre el problema de la deuda externa, porque me parecería antipedagógico hacerle pregunta al licenciado. Yo tengo 8 criterios sobre el problema de la deuda externa. Adelante con la posición de la... Para la Central Obrera Boliviana, el problema de la deuda externa es una de las raíces, no digo todas, de la crisis que ahora está soportando el país. Esto es lo grave de la deuda externa. Una explicación técnica, sin una complementación política, sería una especie de autoengaño por parte de nosotros a la opinión pública, sobre todo al país. Esta deuda externa, como lo ha indicado el señor Flavio Machicado, está superando los 3.000 millones de dólares. O sea, 3 veces más de nuestra exportación anual. En este momento, la crisis del año pasado, por ejemplo, la Comibol solo alcanzó a vender, que es uno de los pulmones de la economía boliviana, la Comibol junto con yacimientos, porque son los que nos traen divisas al país, y por eso el país puede moverse económicamente, solo vendió 300 millones de dólares. Y en la gestión del señor Flavio Machicado, en su condición de ministro de Finanzas, se pagó 371 millones de dólares, o sea, 71 millones de dólares más para la exportación de Comibol, solo por los intereses de la deuda externa. Lo que nos va a explicar la crisis del año pasado. En las minas de Comibol no hay abastecimiento, no hay comida y no hay tampoco repuestos ni maquinaria para explotar la carga, para extraer la carga, para preconcentrar la carga y concentrar la carga. El efecto inmediato, ¿cuál ha sido? De que la producción calculada en 20.000 toneladas baja a 16.000 toneladas, como consecuencia y efecto del problema de la deuda externa que se va a traducir en los hechos en esta forma y no en otra. Entonces el problema de la deuda externa no es simplemente explicar el por qué vino de la deuda externa, en qué periodo vino de esta deuda externa, cuáles fueron sus facilidades o sus tasas de interés bajos hasta tal periodo, en tal periodo subió a 14 o 16%. Se trata de explicar que la deuda externa que ha contraído el país es una de las raíces de la actual crisis que azota a la nación, con un índice de inflación que hay el temor de que lleguemos a fin de año con un 800%. Y que es uno de los elementos fundamentales de atacar, de sentar las bases de la destrucción de la propia coyuntura democrática por la que el país luchó. La clase obrera derramó su sangre. Y es normal que la gente de la calle diga, con Banzer el pan costaba 50 centavos y había pan, no había colas. Ahora con la democracia el pan cuesta 70 pesos y hay colas y no hay artículos básicos de alimentación. Este es el reflejo de la deuda externa, no es otra. ¿Y en qué década contrae el país semejante crédito? En la década del 70. Aquí hay un juego muy claro. Es el fortalecimiento de los regímenes de corte fascista como Banzer que le dan estos créditos para fortalecerlos a ellos y en desmedro del país. Y lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. Semejante crédito, un solo dólar de ese crédito no va a invertirse a los sectores productivos del país, porque no es un delito prestarse plata. Yo no soy enemigo por principio de no prestarme plata. Yo soy enemigo de prestarme plata para no invertir en los sectores productivos del país y invertir en otras cosas. Así La Paz, que solamente tenía el Alameda, construido por el general Barrientos, en el Prado de La Paz, porque era una ciudad chata, un hoyo, ahora es una ciudad, en 7 años del régimen de Banzer, una ciudad llena de rascacielos. Ahí está la deuda externa, el mayor porcentaje de la deuda externa. Y no se ha invertido un solo dólar para descubrir un nuevo yacimiento petrolero
una nueva mina. Y se ha lastimado en este sentido a los sectores que son los pulmones de la economía boliviana. Entonces el problema de la deuda externa es muy grande para el país, en primer lugar. En segundo lugar, es una de las causas de la crisis que está azotando a la nación, que se expresa una tasa de inflación como nunca en la historia económica del país. Y tercero, esto tiene una expresión en el problema político, que se abre un enorme espacio político para el retorno de la contrarrevolución al poder. Y yo creo incluso con bases sociales de sustentación, que son los sectores de las clases medias. Entonces, esta es la causa y la raíz, para el juicio de la Central Obrera Boliviana, el problema de la deuda externa. Por eso que la Central Obrera Boliviana tuvo una polémica con el licenciado Flavio Achicado y con el propio gobierno alrededor del tratamiento de la deuda externa. Esta es la razón por qué la Central Obrera Boliviana ha de plantear la postergación de la deuda que tenemos con la banca privada internacional, porque son créditos a corto plazo, a 7 años plazo máximo, para pagar el capital y con una tasa de interés del 16%. O sea, el año pasado, al pagar 371 millones de dólares, teníamos más de 170 millones de dólares que solo estamos pagando por intereses de la deuda a la banca privada internacional. Esta es la razón por la que la COF dice no se paga, se posterga esta deuda. Ahora, esa postergación se va especulando, como lo ha dicho el licenciado Flavio Achicado, si seguimos nosotros acumulando esta deuda, mañana tenemos que pagarla. Eso veremos. Porque el crédito que ha contraído la banca privada, de la banca privada internacional, que el país tiene que pagar a una tasa de interés del 16% y a un plazo tan cortísimo de 7 años, es simplemente liquidar la coyuntura democrática en el país, porque el aparato productivo del país se va a paralizar, está ya semi-paralizado, la producción ha de bajar y por lo tanto la tasa de inflación va a azotar a la nación. Es un problema de principio sobre lo que significa para nosotros el problema de la deuda externa. Perdón, me permiten, yo creo que Filemón ha abarcado todos los puntos y yo no sé si nos podríamos poner de acuerdo para tratar el tema con la rigurosidad que nos ha planteado el programa o simplemente hablar de todo. Pero, porque creo que el segundo punto, que se refiere al tema precisamente por qué preocupa la deuda externa en Bolivia, creo que es donde deberíamos discutir las consecuencias. Pero antes me gustaría simplemente hacer una precisión, porque creo que la opinión pública no está bien informada y el señor Filemón Escobar tampoco lo está, por lo que acaba de indicar. Solo las exportaciones de gas, que han sido normales, representan anualmente para el país 380 millones de dólares. Una aclaración acá. Perdón. Una aclaración, porque sí, si no resultamos intentando engañar a la opinión pública. El año pasado las exportaciones de gas evidentemente fue en esa cifra. Sin embargo, la Argentina, por razones obvias, en neto no ingresó al país los 300 millones de dólares. No, es que estamos diciendo dos cosas, ¿no? Una cosa es que el país, según las palabras del señor Escobar, exportó un valor de 300 millones de dólares. No, el país exportó un valor aproximadamente de 800 Estamos millones hablando de del dólares. gas, no de otra cosa. No, gas, minería. Ustedes se han referido simplemente al problema del gas. Estoy aclarando que el año pasado, evidentemente, el gas se vendió en esa proporción a la Argentina y en neto no ingresó los 300 millones de dólares al Tesoro de la República. Ahora, la exportación global del país, evidentemente, sobrepasó los 800 millones de dólares. Bueno, está bien. Entonces, estamos de acuerdo con que el valor de las exportaciones fueron de 800 millones y lo que la Argentina dejó de pagar, de hacer efectivo el pago, fue del orden de unos 250 millones de dólares aproximadamente. Pero el país pagó evidentemente 320 millones de dólares por concepto de su deuda externa, pero solo 110 correspondiente al pago de la deuda externa a la banca privada. El por qué el saldo al resto de nuestros acreedores, con los cuales resulta bastante complicado
y eso creo que entendió la COP, de llegar a una decisión unilateral. Después vamos a hablar de la composición de la deuda y de sus características. Pero lo que importa aclarar es que se tuvo que pagar 110 millones de dólares correspondientes a la mora del año 1982, que estaba trayendo como consecuencia un bloqueo internacional y financiero de la banca frente al país, por la cual el gobierno de Bolivia, el país, no podía importar, sino al contrario, porque hasta el mes de mayo prácticamente la banca internacional no aprobaba ninguna carta de crédito. Esto solo para apreciar, digamos, aclarar ciertas apreciaciones, porque se tiene la impresión que los 300 y pico millones de dólares se pagó a la banca transnacional. Ahora, perdón. Yendo un poco a la primera y segunda pregunta. El problema, hay una cosa, tenemos que absolutamente claros ante la opinión chipsaqueña, pues, tenemos respeto a los chipsaqueños. Hay una política impresa por el Flavio Machicado en el gobierno de la Unidad Democrática Popular. La preferencia absolutamente terca de justificar los 110 millones de dólares que se pagó solo por los intereses a la banca privada internacional. Ya el licenciado asesor económico del presidente de la República, Núñez del Prado, sostuvo esa tesis. Dijo, estamos obligados a pagar los intereses y las amortizaciones que tenemos con la banca privada internacional, porque hay dos riesgos, que se cosa evidente, dos riesgos evidentes. Les repito textualmente la frase. La primera, el embargo. Segundo, que no nos vienen más créditos. Y por lo tanto significa globalmente un bloqueo al país. Y por lo tanto, como viene el bloqueo, la actual crisis económica se va a acentuar. Esta es la propuesta de la Central Obrera Boliviana, nos están llevando ustedes a eso. El compañero Lechinquia es lo que dijo. El licenciado, usted es un alumno de los premios Nobel de Economía. Cuento esto de forma anecdótica porque esa va a ser la diferencia con el licenciado Flavio Machicado. Él con cierto orgullo dijo, sí, yo soy alumno de los premios Nobel de Economía. Pero ningún premio Nobel de Economía ha resuelto la crisis económica de la humanidad. ¿Y por qué diablos un alumno quiere resolver la crisis en el país? ¿Por qué diablos? Y con ese argumento de justificar el pago de la deuda externa a la banca privada internacional. La COP no cometió la tontera, en ningún caso la tontera. Tuvo el acierto más bien de dividir la deuda externa en dos bloques. Lo que se refiere la deuda que tiene el país con la banca privada internacional, que son a 7 años plazo con tasas de interés del 16%, eso va a explicar que el año pasado de los 320 millones de dólares que hemos pagado afuera correspondía la mitad al pago de los intereses a la banca privada internacional, o sea, 120 millones de dólares. Tuvo el acierto, digo, porque dividió lo que el Estado, como Estado boliviano, tiene con otros gobiernos y con organismos internacionales como es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el sentido de que estos créditos son a largo plazo, 40 años, y con tasas de interés totalmente bajos. Acordamos con el presidente Siles de que esto había que renegociar. Sí, había que pagar, renegociar. Pero la deuda que tenemos con la banca privada internacional, en ningún caso. Porque, mal o bien, ahí está el camino, por esta deuda que tiene el Estado boliviano, ahí está el camino asfaltado Chapare, Cochabamba el Chapare. Hubo negociados asquerosos, todo eso. Ahí está el camino asfaltado. Ahí está el camino asfaltado Cochabamba Confitar, mal o bien está ahí. Fue un negocio asqueroso la autopista La Paz, El Alto, pero mal o bien está ahí la obra. La COP dice, esto hay que pagar. Muy bien, pero lo que somos intransigentes es no pagar, postergar la deuda de la banca privada internacional. Son 7 años plazo con tasas de interés del 14% y no podemos nosotros sacrificar al país en reactivar el aparato productivo de la nación solo para pagar los intereses de la deuda externa, en particular a la banca privada. Se trata de problemas de principio y no se trata de justificar, nos trata de justificar en el sentido de que por problemas de bloqueo, porque no nos han de venir créditos, nosotros estamos obligados, por lo tanto, a pagar ese crédito. Porque si les preguntamos a los de la banca privada, ¿dónde están los 600 millones de dólares? Que es el cálculo de la deuda externa que tenemos con la banca privada. ¿Dónde está?
¿Han levantado una fábrica? ¿Se ha abierto un nuevo taller? No, señor, no hay nada. No sabemos ni siquiera para qué han utilizado. ¿Y por qué diablos el Estado boliviano va a cargar con semejante deuda? Son problemas de principio. O sea, la economía no se explica simplemente desde un punto de vista de datos económicos. Tiene que concluir en una explicación de una posición política. Yo me voy a permitir a todos nuestros invitados evitar en lo posible polemizar sobre algunas precisiones o referencias que se hacen para abarcar también todos los puntos que hemos previsto, y en este caso pasaría al doctor Peláez para que formule una nueva pregunta. Yo quería un poco, Julio, retomar el orden de las preguntas y un poco rescatando lo que señalaba don Filemón Escobar hace un momento, cuando él anotaba un punto que lo considero realmente trascendente y realmente definitivo quizás en torno a esta problemática de la deuda externa. Él señalaba de que los dineros que se han conseguido a través de los créditos internacionales que conforman el conjunto de la deuda externa no se han utilizado en sectores productivos del país. Ahora, frente a este detalle existe, digamos, la otra cara de la moneda, o el informe que se ha ido extendiendo, digamos, en el país, en el sentido de que el origen de gran parte de la deuda externa, y a eso va mi pregunta, habría sido más bien la necesidad de un país pobre y sin recursos suficientes para efectuar una serie de obras públicas de diversa naturaleza, como el caso de los caminos que anotaba don Filemón Escobar hace un momento. Y obviamente aquí surge la pregunta de si realmente eso es tan evidente como se dice, que ese es el origen fundamental. Don Filemón Escobar ya sostiene obviamente lo contrario. Y en el caso de que eso fuese evidente, ya sea en todo o en parte, surge también la pregunta que se hace la ciudadanía en general. Si se ha obtenido un financiamiento externo para ejecutar un determinado proyecto de interés nacional, no era de suponerse que los organismos de gobierno y en otros casos organismos también privados hubiesen calculado la rentabilidad de ese proyecto y el hecho de que esa rentabilidad hubiese permitido cubrir la incidencia del crédito externo en ese proyecto, o es que se han ejecutado proyectos sin tasa de rentabilidad, o se han ejecutado mal los proyectos, o han sido mal proyectados. Y ese también es uno de los aspectos que estaría incidiendo en el hecho de la deuda externa al haberse tratado de proyectos que no han tenido una rentabilidad, que han dado lugar a una serie de problemas y de acusaciones de toda naturaleza, y los cuales no han servido para que el Estado boliviano logre los fondos necesarios como para pagar por lo menos la parte que a ese proyecto en concreto le correspondía. No sé si también hay algo con referencia a este tema. Si me permite, yo quisiera brevemente pedir disculpas porque nosotros cuando hemos sido invitados en la tarde para este foro sabíamos que habían dos invitados principales, que son el compañero Filemón Escobar y el diputado Flavio Machicado. Y es susceptible de cosas por el estilo del hecho de que ellos puedan inclusive entrar en un debate que pueda aclarar mejor las posiciones, tanto el diputado Flavio Machicado como creo que legítimamente corresponde al representante de la COP. De todas maneras, yo quisiera decir mi palabra también con respecto al problema planteado. Esto en dos dimensiones, uno como dirigente político y otro como miembro del Congreso, porque la opinión pública debe estar informada también que precisamente en el momento en el cual la COP, juntamente con el gobierno de la UDP, negociaban este problema fundamental, uno de los problemas fundamentales de la crisis de Bolivia, también el Congreso Nacional recibió una propuesta de parte del vicepresidente de la República. Una propuesta que se refería precisamente a la posibilidad de que Bolivia en conjunto, no el gobierno, el pueblo de Bolivia, pudiera también llegar a un consenso nacional para lograr precisamente la postergación del pago de la deuda externa. En ese momento nosotros, por unanimidad, todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, en este caso en la Comisión de Congreso, para decir desde el ADN hasta el PS1, nos pronunciamos solidariamente y respaldamos la iniciativa del vicepresidente de la República para ser planteado en otros niveles
representativos del país. Es a partir de eso que yo participo en este debate, solamente con el objeto de ratificar algunos criterios vertidos acá. Y decir claramente que, respondiendo a la primera pregunta, ¿por qué tenemos en Bolivia una deuda externa tan grande? El licenciado Flavio Machicado ha sido muy claro, o sea, había un momento en el cual había un tipo de realidad internacional que permitía mayor fluidez, mayor liquidez, que permitía la entrega sin mayores requerimientos. Y respondiendo un poco a la pregunta del doctor Peláez, o sea, en ese momento no se exigía demasiado y se dieron dineros de libre disponibilidad, o sea que el gobierno de Bolivia era libre para disponer de sus dineros para orientarlos a ciertos sectores productivos y no productivos. Ahora, esa es la realidad internacional, pero la realidad nacional era de que a partir del 21 de agosto de 71 se instala un tipo de gobierno que responde a un tipo de modelo de desarrollo económico nacional que se basa fundamentalmente, ese modelo de desarrollo, en 3 pilares. Un pilar es endeudarnos hasta donde más le sea posible al gobierno de Banzer. Un segundo pilar, liquidar prácticamente los recursos naturales. Es así que se empezó a exportar indiscriminadamente, sin tomar en cuenta el futuro, nuestro petróleo, por ejemplo, o los minerales. Y un tercer pilar fue la sobreexplotación de la mano de obra, obreros y campesinos. Entonces había una concepción de desarrollo. Ahí, en primer lugar, desde el punto de vista político, nacional e internacionalmente coincidían los sectores dominantes en el hecho de que había un modelo político que se iba a mantener seguramente por tiempo indefinido, en la perspectiva de ellos mismos. Intentaron hacerlo a través de la democracia, primero lo hicieron a través de la dictadura, fracasaron, y vino precisamente ese momento en el cual nosotros estamos discutiendo ya precisamente el carácter del endeudamiento externo. Ese endeudamiento estaba orientado fundamentalmente ¿a qué? A servir intereses de pequeños grupos que se favorecieron totalmente con este tipo de créditos. No se favoreció el pueblo de Bolivia. Ahí está la ratificación que hacía el dirigente sindical Filemón Escobar, en el sentido de que se dedicó fundamentalmente a proyectos improductivos. Y aparte de los problemas técnicos, la capacidad o no que pueda tener el gobierno de Bolivia, el Estado boliviano, para poder llevar adelante proyectos, estaba el hecho de que a partir de ese momento también se instaló como institución la inmoralidad. Y ahí tenemos, por ejemplo, Palmasola, tenemos ahí Vallehermoso en Cochabamba, refinerías que tienen capacidad para refinar 100.000 barriles diarios, y sin embargo Bolivia en este momento produce apenas 22.000 barriles diarios. Ahí tenemos, por ejemplo, adquisiciones de repuestos para yacimientos de más de $100 millones que al año siguiente habían sido ya dejados, digamos, para la historia porque ya no servían para los nuevos requerimientos de yacimiento. Entonces hay toda una concepción, y en eso yo quisiera ser claro para señalar los responsables históricos. Y un poco después seguramente vamos a ir a ver también lo que ha hecho y lo que no ha hecho la UDP, porque en eso no vamos a certificar. Creo que el pueblo es consciente de lo que estamos viviendo, y no vamos a ir a calificar los errores de verdades o de correcciones. Y ahí seguramente posteriormente vamos a entrar y vamos a tener la oportunidad de aclarar también puntos de vista políticos con relación a lo que yo considero que hay también una maximización desde el punto de vista institucional con respecto a determinado tipo de planteamiento de instituciones que por haber sido hechas por esas instituciones se creen verdades absolutas. Yo no creo en verdades absolutas. Creo que las instituciones están compuestas de hombres y los hombres también tienen errores. Si me permite, doctor Valls. Quisiera simplemente complementar desde un mismo ángulo de enfoque, que es el político, lo que decía el dirigente Filemón Escobar. Personalmente creo que ha habido una coincidencia política de una estrategia internacional respecto, en primer lugar, a instaurar regímenes políticos dictatoriales en América Latina y al mismo tiempo flexibilizar y ampliar, facilitar las inversiones extranjeras, sobre todo de la banca privada internacional. Esta coincidencia en la década del 70 ha originado, a mi juicio, un sello, una línea de todos estos regímenes militares, entre ellos el de Bolivia. Y esa línea significa una política de irresponsabilidad en el manejo de esas deudas, en el manejo de esos fondos. Y el ejemplo es paralelo, o sea, nuestro país no solamente tiene una deuda desembolsada, digamos, de $3.000 millones, como decía el diputado Machicado, sino que, por ejemplo, también Chile tiene algo así como $17.600 millones de deuda desembolsada
y la crisis económica chilena es internacionalmente conocida también por su gravedad. Esto nos está demostrando que el antecedente político e histórico que tiene que enfrentar el gobierno de la UDP es este antecedente coincidente entre lo que significa un periodo de dictaduras militares, entre ellas nuestro país, y la inversión de la banca privada internacional. El segundo elemento que deberíamos preguntarnos políticamente es, ante esa situación, y llegado como ha sido el gobierno democrático el 12 de octubre, ¿qué le queda a un gobierno para poder incluso levantar dentro de la democracia una nueva política de desarrollo o por lo menos de superación de una crisis que no es la UDP la que la ha originado, sino los gobiernos anteriores? Yo creo que la primera respuesta política es, tomando en cuenta las condiciones internacionales presentes, es de cómo reaccionar políticamente como gobierno democrático ante el espectro de las tres fuentes, digamos, de financiamiento que tiene un país dependiente como el nuestro: los organismos multilaterales, las entidades bilaterales, convenios con otros gobiernos y la deuda pública ante la banca privada internacional. Entonces, en ese plano, me parece que es lógico pensar, no ya solamente cuantitativamente cuánto había que pagar más o menos, si 10 millones más o 10 millones menos, sino qué bases de consolidación para abrir nuevos créditos, para fijarse una estrategia de desarrollo desde un punto de vista de un gobierno constitucional y democrático que se estaba instalando en ese momento. Para concluir, simplemente hago referencia paralela, comparativa, con la responsabilidad que en este mismo campo tiene, por ejemplo, un régimen socialista como el cubano, que por la información internacional que se tiene, es uno de los gobiernos más respetuosos en el servicio de su deuda externa. Y no es porque Fidel Castro sea dependiente de la presión internacional y de la banca privada, o de las deudas públicas, sino porque hay una necesidad política de Cuba de desbloquear cualquier presión económica internacional para consolidar incluso su proceso ya revolucionario, que no es el caso de Bolivia, que es un proceso inicial democrático. Eso es lo que quería complementar en este punto. Adelante. Quisiera, por disciplina mental, siempre tratar de que nuestras respuestas vayan encuadradas dentro de una determinada lógica. Creo que no debemos personalizar en este programa, porque aquí se está tratando de presentar el asunto como que un ministro o una persona llamada X quiere pagar la deuda y una organización Z no la quiere. Simplemente para deslindar claramente este hecho frente a la opinión pública, creo que es suficiente decir que yo he sido ministro de Estado y como consecuencia de ello obedezco a las directivas de un gobierno, y todas las negociaciones que he hecho las he hecho al referéndum del gobierno. En consecuencia, tenemos que hablar del gobierno de la unidad democrática y popular y no de Flavio Machicado, que es un accidente como cualquier otro. Para precisar el tema de la banca, porque yo creo que la opinión pública tiene derecho de saber ciertas cosas o con mayor precisión, y no porque uno tienda a ser preciso porque tiene conocimiento económico, sino porque creo que la opinión pública merece un adecuado tratamiento. El problema no ha sido de la deuda externa versus militares, gobiernos militares. Es el exceso de dinero que reciben como producto de la venta del petróleo la banca transnacional, no solo norteamericana, que tiene que responder por esos depósitos y encuentra en los países del tercer mundo, incluyendo países socialistas, el mejor pagador. No por ello es una casualidad que México sea el principal deudor. En cuanto al problema de la eficiencia del uso de los recursos de la banca transnacional, se ha dicho algo, pero sería muy aventurado tomar una posición muy concreta, pero creo que podemos sospechar que gran parte de la deuda externa contratada con la banca privada, al margen del aeropuerto, en Puerto Suárez, ha sido evidentemente para ampliar la capacidad de refinamiento y ha sido para comprar bienes
y equipos para la Comibol y para yacimientos que hoy día no tienen ningún sentido, ningún servicio, no solo por ser obsoletos, sino porque no corresponden al tipo de explotación. Ahora bien, el problema de tener que pagar una deuda, creo que a nadie, con 4 dedos de frente, se le puede ocurrir que alguien quiere pagar solo por beneficiar a determinado acreedor. ¿Por qué en este momento la Central Obrera, las organizaciones cívicas, no plantean la moratoria con la deuda con el gobierno argentino? Que le debemos tanto como a la banca transnacional. Le debemos 600 millones de dólares, de los cuales 400 millones evidentemente ingresaron en la época del garcía-mesismo y han sido absolutamente mal utilizados. ¿Cuánto no debemos reconocer al gobierno del Brasil? Sin embargo, es muy difícil para Bolivia entrar en un litigio desde el punto de vista del pago o no pago de la deuda con nuestros dos poderosos vecinos. Y obviamente tenemos que sentarnos en la mesa de negociación para no pagar. Lo que ha hecho el gobierno de la Unidad Popular con la banca transnacional es sentarse en la mesa para no pagar. Los resultados son que termina uno pagando porque no concluyó todo el ciclo por el cual teníamos que llegar a un entendimiento financiero. Y es por eso que en el mes de abril planteamos la tesis de pagar solo hasta un 25% del valor de las exportaciones. Y esto no solamente por un capricho, sino porque consideramos que dentro de ese 25% del valor teórico de las exportaciones es posible encuadrar la política de pago con respecto al conjunto de los acreedores, de modo que no tengamos ningún inconveniente financiero con el sistema financiero con el cual nosotros estamos operando. La propia COP, el año 79, se plantea una tesis de reconocer hasta un 30% del valor de las exportaciones, que ya significaba una reducción muy notable frente al hecho histórico de los 2 últimos años anteriores al 79, en el que se estaba pagando y se pagó, de hecho, a la banca transnacional, a los demás acreedores, un monto del orden de más de 400 millones de dólares. No debemos perder tampoco de vista, al margen de la deuda privada con la banca privada, que en el resto de la deuda, con los organismos internacionales especialmente, y con los gobiernos amigos en particular, pero más aún con los organismos internacionales, que los plazos, desafortunadamente, que en un momento dado aparecen muy largos, en un momento dado aparecen. Y obviamente una gran cantidad de créditos a 20 años plazo ya empiezan a vencer, ya empezaron a vencer en la década del 80. Y eso constituye una nueva carga para el país en materia de deuda externa. Y me quiero referir en consecuencia a la segunda pregunta. ¿Por qué preocupa la deuda externa? Preocupa por 3 razones fundamentales. Una, y no quiero que se saquen correlaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Una, porque no podemos sencillamente pagar todas las obligaciones sobre pretexto de tener que disminuir nuestra capacidad de importación. Debo decirle al país esto, que el año pasado, pese a lo que se ha indicado, hemos importado 500 millones de dólares. 500 millones de dólares, la mayor parte de las cuales han ido al sector productivo. Sin embargo, hemos descubierto en un conjunto de empresas sobrefacturaciones hasta del 800%. ¿Qué significa eso? Que el país ha gastado 500 millones de dólares, de los cuales 100 millones de dólares han ido a parar a manos del empresario para usos de distintas naturalezas. Entonces hay un problema también de eficiencia del sistema. Pero, ¿en qué momento esto ocurre? En el momento en que también los compañeros trabajadores presionan fábrica por fábrica para que se les dé a ojos vista los recursos financieros para que la empresa siga funcionando. Entonces hay una responsabilidad también que tiene que ser muy compartida. El segundo punto, y creo que es el más importante,
es que el peso de la deuda externa sobre el presupuesto fiscal de las empresas como del Tesoro General de la Nación es muy elevado. Y en consecuencia, si queremos nosotros pagar esa deuda, tenemos que emitir. Por esa razón es que ha habido una confusión. Y ha habido una confusión, y perdone el compañero Escobar que tenga que hacer uso de cifras, pero para hablar con objetividad, porque desde el punto de vista político todo podemos demostrar y todo podemos no demostrar. El peso de la deuda sobre el presupuesto del año 1984, si tuviéramos que pagar, sería del orden del 37%. Pero con una negociación encuadrada dentro del 25%, sin lesiones y traumas con el sistema financiero, podríamos bajar a un 14%. En consecuencia, ya ustedes ven que desde el punto de vista del presupuesto y del déficit fiscal que impacta sobre la inflación y otro tipo de indicadores dentro de la economía, es muy significativo. Pero en tercer lugar, como muy bien lo plantea el compañero Simón, compañero trabajador, por razones de principio. Pero la razón de principio, el hecho de decir yo no voy a pagar unilateralmente, tiene que ser planteado, en mi concepto, en su justa dimensión. Si la razón de principio es que no vamos a pagar, es que tenemos que estar conscientes que toda vez que dejamos de pagar, vamos a agravar a las generaciones futuras, salvo que querramos o partamos del supuesto que Bolivia va a tener tal poder económico y social y político que cuando nos pasen la factura de aquí a 17 años vamos a poder decirle no. Tenemos que hablar a la población con realidades, porque este es un país que está conformada de tal naturaleza que es necesaria y desafortunadamente interdependiente de los demás. Es la razón de Cuba, es la razón de Nicaragua, que están llamando a la banca privada para llegar a acuerdos para poder lograr mayores financiamientos por problemas de ahorro interno, porque lo que ganamos no nos alcanza para comer, mucho menos va a ser para ahorrar. Perdón, yo no he interrumpido y quisiera que se me respete en esa materia. Está muy bien. Es que no ha sido diputado el compañero. Está fregado, pues bueno. Diputados van a estar una hora aquí escuchando, y no venir alumno. No, yo estoy hablando con la población de Sucre, que es lo que me interesa. Decíamos que el problema de no pagar la deuda tiene un costo social a futuro. Y ese costo es el que hay que plantearle a la población boliviana. Hoy no podemos pagar 977 millones de dólares. No podemos pagar. Ni debemos pagar tampoco, porque no podemos. Pero el hecho de postergar la deuda, quiero que todos los compañeros sepan, y la población sepa, que de aquí a 17 años, esa deuda, en la hipótesis del gobierno del 25% del valor de las exportaciones, salvo que seamos muy macanudos y realmente podamos capear el temporal, le va a representar a las generaciones futuras un total de 1.217 millones por concepto de capital y 1.358 millones por concepto de intereses. Esto quiere decir que en lugar de pagar 977 millones, que no podemos ni debemos, sin embargo vamos a tener que pagar 2.575 millones de dólares al año 2000. Pero en la tesis de la COP de no pagar simplemente va a costar 3.919 millones. Y en la tesis del señor vicepresidente va a ser 3.291 millones. Y en la tesis de la COP del 30% del valor de las exportaciones con un sacrificio actual va a ser mucho menor, porque va a llegar solo a 1.781 millones de dólares. Pero eso no es el problema. Aquí se está sosteniendo que porque no vamos a pagar la deuda, vamos a ahorrar muchísimos millones de dólares. Exactamente lo que vamos a ahorrar si pagamos dentro del 25% del valor de las exportaciones, 34 millones anuales.
Porque aquí se ha manejado mágicamente una cifra. Bolivia debe pagar 977 millones de dólares. Debería pagar si no hubiera renegociado con el Brasil, con la Argentina y con la banca privada. Entonces, ¿dónde está el ahorro? El ahorro es muy insignificante desde el punto de vista del corto plazo. Pero por dejar de pagar 37 millones de dólares en los próximos 4 años, va a tener este país que pagar en los próximos 17 años 151 millones de dólares en la hipótesis del gobierno. Y en la de la COP, 230. Y en el del señor vicepresidente, 193. Ese es el costo social de una posición principista, que yo la respeto. Porque mi pregunta es, todos estamos de acuerdo en no pagar, ¿y ahora qué? Vamos adelante. Vamos adelante. El licenciado Flavio Machicado ha abarcado la segunda pregunta y de cara a nuestros oyentes y a nuestros televidentes quisiéramos replantear para todos los demás la segunda pregunta que justamente va a las consecuencias. Doctor Peláez, quisiera que la replantee nuevamente para que los televidentes y los oyentes sigan en orden esta... Sí, perfecto. En realidad, un poco, don Filemón Escobar ya había dado una respuesta en gran parte a la segunda pregunta. ¿Por qué preocupa la deuda externa o qué consecuencias tiene con respecto a la dependencia, subida de precios, devaluación, etcétera? De tal manera que volveríamos un poco a ahondar sobre el tema. Yo añadiría quizás un detalle más, un poco en qué medida este problema de la deuda externa, los compromisos del país generados o originados en la deuda externa, han sido también una consecuencia de las variadas medidas económicas que se han dictado en el país, sobre todo de las devaluaciones monetarias, en qué medida esa deuda externa ha incidido también dentro de este problema. Está confirmado, pues, la posición del licenciado Flavio Machicado. Es el paladín de pagar la deuda externa. No importa en qué porcentaje hay que pagar. Porque él nos dice, si no pagamos ahora dentro de 7 años, 17. Dentro de 17 años, la generación boliviana va a deber 10 veces más de lo que ahora debe, si no pagamos. Esta es la posición concreta del señor Flavio Machicado. Y posición expresada a través, lógicamente, del gobierno de la Unidad Democrática Popular. Aquí cayeron ustedes en redondo en la política de don Flavio, no como gobierno, además. Ahora bien, el problema de la deuda externa. Vamos a precisar esto, ¿no? Vamos a plantear también utilizando datos económicos, porque no es privilegio el manejar de los datos económicos de un licenciado. Bolivia, para salir de su crisis, debe exportar 1.000 millones de dólares por año. Para estabilizarlo el país y vivir modestamente como bolivianos en nuestro ambiente, requerimos vender 1.200 millones de dólares al año. Con lo que el país sobrevive la coyuntura democrática, se alejan los peligros políticos, etc. Esta es la tesis de la Central Obrera Boliviana. Todo lo que signifique perjudicar a esta perspectiva de la recuperación del aparato productivo de la nación en el intento de vender, por ejemplo, en 1984, 1.000 millones de dólares, el gobierno, en este caso el gobierno, debe adoptar la política de cuidar esa posibilidad antes que fracturar esa tendencia. Me explico. Si el pago de la deuda externa, no solamente a la banca privada, sino todo lo que corresponde a la deuda externa, nos liquida a nosotros, porque nuestras exportaciones de este año no van a alcanzar 800, y debemos pagar 900 millones de dólares. Y se acabó el país. Esta es la tragedia de la nación. A él le parece insuficiente el ahorro de 34 millones de dólares. A mí me parece en este periodo de crisis un capital precioso. Si esos 34 millones de dólares, ustedes lo volcamos todos a reactivar el aparato productivo, sobre todo del reglón de nuestras exportaciones, en el intento de vender este año 1.000 millones de dólares. En este marco, en esta realidad, es que nosotros tenemos que discutir el problema de la deuda externa. La cifra está dada, pues. El año pasado hemos pagado 320 millones de dólares. O sea, toda la exportación de Comibol del año pasado. Comibol solo vendió 300 millones de dólares el año pasado. Hemos pagado 320 millones de dólares. Una raíz de la crisis económica en el país. El 25% este año de las exportaciones para pagar la deuda externa significan 275 millones de dólares.
Y eso es lo que va a vender Comibol este año. Porque por milagro Comibol ha de vender este año, ha de vender solo 14.000 toneladas de estaño. Un poco más de lo que vamos a pagar, 275 millones de dólares. Entonces, el problema de la deuda externa es gravitante en la crisis económica del país. Y no es la simple explicación de decir que dentro de 7 años, si no pagamos ahora, vamos a deber tanto. Se trata ahora de reactivar el aparato productivo del país en el intento de vender 1.000 millones de dólares y lograr que al año logremos vender 1.200 millones de dólares, con lo que el país habrá logrado superar su crisis y la enorme tasa de inflación que ahora está azotando a la nación boliviana. Marginarse de esta realidad en el intento de volver a pagar la deuda externa en los lineamientos explicados por el licenciado Flavio Machicado es paralizar el aparato productivo del país, por un lado, y sin desearlo, esto tiene su traducción, porque la economía simplemente es política concentrada, no es otra cosa. Esto se va a expresar en el plano político, que hasta fin de año no hay democracia en el país y retornamos a un gobierno de fuerza. Este va a ser el resultado catastrófico. Y así va a ser el resultado de la posición de Flavio Machicado en el proceso de la propia coyuntura democrática. Y si esa política la hace suya, como ha hecho suya el gobierno de la Unidad Democrática Popular, porque le acaba de decir, lo que yo he hecho fue bajo el aval de la UDT, el resultado final va a ser ese. Esto es lo trágico. Entonces, ¿qué propone la COF? No hemos sostenido la tesis de pagar ahora el 25% de las exportaciones de la deuda del sector público con organismos internacionales y supuestamente gobiernos amigos. Hemos planteado que esa deuda debe de negociarse a mayor plazo y con tasas de interés más bajo, que nos puede dar la cifra que anota él, que podemos pagar solo el 14% de nuestras exportaciones. Hemos planteado de negociación de este capítulo de la deuda externa. Perdón, 14% de los ingresos del sector público, no de las exportaciones. Entonces la cosa no es, aún así el 14% es muy grave para la nación, en la situación de crisis que estamos viviendo nosotros. Sin embargo, la COF en ningún caso ha aceptado ese 25% de pagar las exportaciones en este renglón de la deuda, en este capítulo de la deuda externa. Hemos planteado que el gobierno renegocie esta deuda. ¿Cómo lo va a renegociar el gobierno? Esperamos que esta vez defienda los intereses de la República, de la nación, porque no es la posición de la COF, de la cúpula de la burocracia burguesa de la COF. El problema de la deuda externa interesa a la nación, interesa a la República. Es así como la plantea la COF, los intereses de la nación. En ningún caso la picardía de 3 o 4 dirigentes sindicales, como puede insinuarse acá en esta sala. Y sobre el problema de la deuda a la banca privada, estamos obligados a luchar por su postergación. La postergación, ¿en qué plazo? Es un problema de la dinámica interna en la medida de que el país logre reactivar su aparato productivo de la nación. El tratamiento de la deuda externa, desligado de una política, para reactivar el aparato productivo del país, caemos en una actitud unilateral como fueron las posiciones hasta este momento. Entonces, cuando la COP dice, no hay que pagar, hay que postergar la deuda a la banca privada, planteamos al mismo tiempo medidas concretas que nos permitan en el plazo más productivo del país. Si nosotros logramos reactivar el aparato productivo del país con una exportación que supere a los 1.200 millones de dólares para 1985, podemos sentarnos en la mesa de negociaciones con la banca privada para discutir las condiciones del pago. Cuando tú has superado tu crisis interna, tú no puedes plantear pagar un solo centavo afuera cuando la crisis económica te azota. Cuando Comibol, el año pasado de 20 baja a 16, este año de 19 a 14. Y cuando dentro del año 85 tienes que comprar petróleo de afuera. Si nosotros no logramos descubrir nuevos yacimientos, tanto de gas como de petróleo, la crisis para el año 85 será peor que la de este año. Si me permiten. Mire, se ha estado hablando entre pago y no pago de la deuda externa. En el supuesto del pago de la deuda externa, ¿qué representa este pago de la deuda externa para el hombre de la calle y qué sectores son y serán los más afectados? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que salvar dos falacias que son muy frecuentes en la oratoria en esta materia. Si Comibol solo produce 250 millones de dólares,
no podemos pagar 250 millones, porque sería el 100%. Tenemos que pagar el 25% de los 250. Y la otra es que se habla del desarrollo, No he hablado de desarrollo, de reactivar el actual aparato productivo. el aparato En productivo, ningún caso he hablado de desarrollo. aislado del concepto de inversión. Si nosotros analizamos el comportamiento de nuestra balanza de pagos, o sea, lo que exportamos y lo que importamos, vamos a llegar a la conclusión que lo que exportamos apenas alcanza para comer, o para importar materias primas o bienes de capital de reposición. En ningún caso para incrementar la capacidad de inversión. Y en consecuencia se nos plantea un grave dilema: de dónde vamos a extraer el excedente económico que va a permitir esa soñada recuperación económica. Obviamente, si nosotros pagamos la deuda externa, toda vez que estamos pagando un peso de esa deuda externa, estamos afectando o a que no se importen alimentos, a que no se importen medicamentos, a que no se importen materias primas. Siempre y cuando Bolivia fuera un país totalmente aislado del exterior. Dentro de las proyecciones que tenía y tiene este gobierno para el año 1984, pensamos reducir, por ejemplo, la amortización del pago a la deuda, sin tomar en cuenta los intereses ni la mora, que la vamos a reducir, tanto capital como mora, en 80%, pero sin tomar en cuenta el problema de los intereses, que es el nudo gordiano que tienen los países del tercer mundo con la banca internacional. No es el problema del capital, es el problema de los intereses que pesan. Pero si logramos nosotros esa política, los desembolsos que vienen de afuera están previstos sin ninguna negociación en 120 millones de dólares. O sea, tenemos 80 millones de dólares extras, pero todavía es insuficiente. Justamente fuimos a Washington con el propósito de acelerar este concepto. Pero volviendo a la pregunta que usted hace, si tenemos que pagar con cargo a nuestra balanza de pagos, la perspectiva es no importar cosas, siempre y cuando no tengamos de afuera los recursos que nos vuelvan a endeudar. Es el ciclo económico. ¿Cómo salvar ese ciclo? Es un problema de productividad, de rentabilidad. En la Comibol se ha hecho un cálculo, por ejemplo, en el que separa aproximadamente el 40% de las labores. Si llegáramos a los índices normales en el resto de los países, que es del 11%, tendríamos 60 millones de dólares más de producción. Solo por robo, la Comibol paga 4.000 toneladas con muchas dificultades. Pero si lo vemos desde el punto de vista fiscal, o sea que hay que pagar la deuda externa con recursos provenientes de la economía interna, o conseguimos esos recursos en la gente que paga tributos, o como no podemos hacerlo, hasta ahora no lo hemos podido hacer, en consecuencia tenemos que recurrir a la maquinita. Y al ir a la maquinita podemos pagar la deuda, pero sí podemos inyectar inflación. En consecuencia, el problema de la deuda externa, del pago de la deuda externa, no es tan sencillo, y yo diría que el pago de la deuda externa lo que impacta es a todos los ciudadanos en particular, y a nadie en particular.